Dios le bendiga, iglesia. Es un placer y un privilegio estar aquí hoy y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de los que aquí se encuentran. Le doy gracias a mis líderes, a mis pastores, por la oportunidad de compartir la palabra en el día de hoy. Quiero que se vire al hermano que tenga al lado y dígale: mantente ocupado. Dígaselo: mantente ocupado. Ese es el título del mensaje que hemos traído en el día de hoy. Y quiero que me acompañen a la palabra en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 13 al 15. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 13 al 15. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Nuestros oídos están atentos, Señor, para escuchar todo lo que tú tienes para decirnos. Danos una palabra, Señor, que nos levante, que nos dé hambre de buscar cada día más tu rostro y de acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. En el primer capítulo de esta carta a Timoteo vemos que el apóstol Pablo deja a cargo a este joven discípulo, a su hijo en la fe, de la iglesia en Éfeso. Pero para conocer un poco más de lo que este joven tiene que enfrentarse, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 19. En Hechos, capítulo 19, vemos como el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. En esta ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo, como siempre, como era su costumbre, iba a las sinagogas predicando, enseñando, demostrando por la palabra del Señor que Cristo es el Mesías. Luego, él iba, predicaba a los gentiles, pero primeramente siempre pasaba por las sinagogas. Pero en esta ciudad de Éfeso también se encontraba el templo de la diosa Diana, conocida también como Artemisa. En esta ciudad se encontraban unos artífices que se dedicaban a hacer templecillos de la diosa Diana. Y la Biblia relata de uno llamado Demetrio, quien, preocupado por la predicación del apóstol Pablo, se reúne con algunos de sus colegas porque su negocio estaba siendo afectado por la predicación del apóstol Pablo. Entonces este Demetrio se reúne con todos sus colegas. Además de eso, le dice que el templo de la gran diosa Diana iba a ser reducido a nada por la predicación del apóstol Pablo, porque Pablo enseñaba que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces se arma tremendo alboroto en aquella ciudad. Dice que las multitudes van y se reúnen en el teatro. En este teatro dice que en medio de todo este alboroto los judíos empujan a uno llamado Alejandro, quien, haciendo señal con la mano para que hicieran silencio, al ver la multitud que era judío, la multitud se da cuenta que era judío. Y entonces, ¿qué pasa? Que gritan por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. A esto iba a tener que enfrentarse este joven pastor. El joven Timoteo iba a tener que enfrentarse en este contexto de esta ciudad tan sumida en la idolatría. Y en esta noche, hermano, quiero que veamos cómo Pablo deja a este joven con su guianza, con la directriz que solo el Espíritu Santo a través de Pablo le pudo dar. Y él le dice exactamente en qué debe mantenerse ocupado. Y quiero decirles hoy, iglesia, que cada uno de nosotros tenemos que mantenernos ocupados en el Señor para que seamos instrumentos eficaces en sus manos. Y quiero que me acompañen hoy a meditar en 3 deberes en los cuales todo cristiano debe ocuparse. Primero, quiero que digan conmigo: primeramente, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, a este joven, que se ocupe primeramente en la lectura? Es imposible, hermano, que vivamos una vida cristiana en victoria, que vivamos una vida para la gloria y honra del Señor sin conocer su palabra. Es imposible, hermano. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. La lectura, en 2 Timoteo 3:16, dice la palabra del Señor que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sigue diciendo Pablo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la base de toda predicación es esta palabra, la base de toda enseñanza es esta palabra. Si el que está aquí predicando no basa su mensaje en esta palabra, usted no tiene que decir amén, ni mucho menos creerlo.
Así que, hermano, cuando el Señor pone esta palabra en mi corazón es porque quiere que nos volvamos a la Escritura, que quiere que pasemos tiempo, que pasemos tiempo leyendo su palabra, escudriñando su palabra, porque aquí en su palabra encontramos la respuesta a todas las cosas, hermano. En Mateo capítulo 4, después de que Cristo fuera bautizado, la palabra nos relata de que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí, cuando el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado, dice la palabra del Señor, que a toda tentación que le puso el diablo, ¿cómo Cristo respondió siempre? Con la palabra. Así Cristo respondió siempre, hermano, con la palabra. Vemos la necesidad de la palabra una vez más. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que la palabra es nuestra espada. Por eso debemos entrenarnos cada día en la palabra, hermanos. Todas las clases que hay aquí en la iglesia, toda la preparación, todo, la base es la palabra, para que cada día busquemos más de la palabra del Señor, porque es la única forma de conocerlo a Él. Esta es la revelación absoluta de quién es nuestro Señor. En Juan 6:63 dice nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, hermano, cuando leemos la palabra vemos que algo entre nosotros, en nosotros se va encendiendo, algo entre nosotros va cobrando vida, porque el ser espiritual que somos nosotros se está alimentando de la palabra del Señor y por eso vamos cobrando vida, nos vamos encendiendo. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos ser transformados por la palabra del Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra. Pero Pablo también le sigue diciendo a Timoteo: ocúpate en la lectura, pero también ocúpate en la exhortación. ¿Qué significa exhortar, hermanos? Exhortar significa rogar o pedirle a alguien que deje de hacer algo o que haga algo. En Gálatas 6:1 dice la palabra que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso, hermano, la exhortación siempre debe ser con mansedumbre. Usted no puede ver a un hermano suyo. Si el Señor permite que usted vea a un hermano suyo cometiendo alguna falta, no es para que usted lo divulgue, no es para que usted vaya por ahí diciendo lo que su hermano cometió, sino que con mansedumbre usted primeramente ora al Señor y le pide al Señor discernimiento en cómo usted puede ayudar a su hermano. Y entonces usted llama a su hermano si tiene que llamarlo y le dice: mire, vi que cometiste tal cosa, pero aquí estoy, no como juez, sino para ayudarte. La palabra sigue diciendo también, hermano, que nosotros debemos exhortar a las personas en dependencia de quién sea esta persona. La palabra nos dice en 1 Timoteo 5:1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La exhortación debe ser diferente según a quién usted está exhortando, hermano. Usted se imagina un joven de 15 años exhortando a una persona de 50, de 60 años. Usted se imagina a ese joven con un carácter arrogante, con altivez, llamando a esa persona de 50 o 60 años, diciéndole: viejuco, por favor, mira lo que tú hiciste. ¿Y qué va a decir esa persona? No va a recibir la exhortación. Si esa persona es cubana, va a decir: ¿qué le pasa al vejigo ese? Y es la verdad, la palabra tiene que ser dada, la exhortación tiene que ser dada con mansedumbre, con amor, para que la persona pueda ser corregida y recibir esa exhortación. Pero además de eso, debemos ser un buen ejemplo para exhortar, porque tu vida es la primera que tiene que hablar. Lo que tú dices, primero tienes que vivirlo, si no, nadie va a recibir tu exhortación. Automáticamente, cuando tú vas a exhortar a alguien, cuando tú le das un consejo a una persona, lo primero que hace esa persona es analizar tu vida. Eso es algo automático y aquí todos lo sabemos. Lo primero que hace la persona es analizar la vida de aquel quien le está dando el consejo, hermano. Por eso debemos ser un buen ejemplo para exhortar a otros. La palabra dice en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso, hermanos, cuidemos nuestro testimonio cada día, hermanos. Donde quiera que estamos, en el trabajo, si vamos al mercado, donde quiera que vayamos, tenemos que cuidar nuestro testimonio para que la palabra
cuando vayamos a exhortar, haga efecto en la persona quien está recibiendo esa exhortación. Y por último, Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la enseñanza. La palabra, hermano, nos dice en 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice aquí la palabra del Señor que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. No solamente los pastores, los maestros, los evangelistas, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Y primeramente, todos nosotros los que estamos aquí, que hemos conocido el amor de Cristo, que el Señor nos ha transformado, que nos ha liberado, debemos enseñar a aquellos que están allá afuera, a los no creyentes que necesitan un Salvador. No sé usted, hermano, pero yo me he encontrado con personas que me han dicho, yo soy bueno, yo hago esto, aquello, lo otro, y no hago esto, ni aquello, ni lo otro. Y yo a uno le pregunté en una ocasión, si el Señor viene ahora mismo a buscar a su pueblo, ¿tú te fueras con él? Y con toda seguridad me dijo, sí. Y hay muchas personas allá afuera creyendo que por obra se van a ganar el cielo, creyendo, porque ellos mismos se están comparando con los demás seres humanos que están allá afuera, que ni conocen a Cristo ni les interesa conocer a Cristo. Así se están comparando ellos con los demás, entonces ellos mismos se dicen a sí mismos que son buenos. Pero la verdad es que la palabra en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra declara rotundamente que aquí todos hemos pecado. La palabra dice también en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, enseñemos a aquellas personas que están allá afuera de que necesitan un Salvador. Enseñemos, hermanos, que solo hay un Dios, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hermano. El diablo se ha encargado de crear tantas religiones y tantas cosas, porque el diablo conoce el carácter hipócrita del ser humano. Y el ser humano quiere adaptar a Dios siempre a él, de que Dios se adapte a él y no él adaptarse a Dios. Por eso hay tantas religiones y tantas cosas extrañas por ahí, predicando y enseñándose. Quiero compartir con ustedes una ilustración que me gustó mucho. Dice que un hombre cae en un hueco. No me pregunte cómo cayó, el hombre cayó. El hombre cae en este hueco y el hueco, en la profundidad del hueco, el hombre se está quejando de sus heridas. El hombre está gritando por ayuda y en esa profundidad del hueco dice que pasa Buda, lo mira y le dice, si hubiese sido lo suficientemente sabio, no hubiera caído en ese hueco. Buda lo mira y sigue su camino. En eso el hombre sigue gritando por ayuda y escucha sus gritos, escucha su clamor de ayuda a Mahoma. Mahoma pasa, lo mira y le dice, si tú logras salir de ese hueco, yo seré tu ayudador y te ayudaré a que nunca vuelvas a caer ahí. Y siguió su camino también. El hombre seguía gritando aún más desesperado por sus heridas. Pero en eso llegó Cristo. Dígalo, hermano, pero en eso llegó Cristo. Cristo lo escuchó, hermano. Cristo lo escuchó, descendió a esa profundidad de ese hueco, lo levantó, lo sanó, lo restauró. Le dijo, yo caminaré contigo, yo seré tu Salvador, yo seré tu Dios. Y si 7 veces caes, 7 veces te levantaré. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero no solamente debemos enseñar a las personas que están allá afuera que necesitan un Salvador, sino entre nosotros debemos enseñarnos los unos a los otros que debemos soportar las tribulaciones. En Hechos 14:22 dice el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Todos sabemos que el apóstol Pablo en su viaje misionero iba predicando la palabra y el Señor iba confirmando con señales y prodigios la predicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba en Listra. Dice que había una persona, un cojo imposibilitado de los pies, que jamás había andado. Y Pablo, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate y anda. Dicen que aquel cojo saltó y se puso en pie. En esa ciudad hubo tremendo alboroto. Las personas dijeron, dioses en forma de hombres han descendido. Quisieron hasta ofrecerle sacrificio, hermanos. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que Pablo y Bernabé rasgan sus vestidos y se lanzan en medio de la multitud, tratando de que no le ofrecieran sacrificio. Y difícilmente, dice la palabra, que lograron que no hicieran tal cosa. Pero en eso llegan unos judíos de otras ciudades, los cuales convencen a la multitud y apedrean al apóstol Pablo y lo arrastran fuera de aquella ciudad. Dice la palabra que
lo consideraban muerto, pero en eso el apóstol Pablo se levanta. El apóstol Pablo se levanta, vuelve a entrar en aquella ciudad. Y dice que al otro día sale predicando en las ciudades aquel en las que él se disponía a seguir predicando. Luego vuelve a esta ciudad donde lo apedrearon, confirmando el ánimo de los discípulos. Y ahí, en este contexto, es que el apóstol Pablo le dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermano, nuestro galardón está en los cielos. Nuestro galardón está guardado en Cristo. Aquí vamos a pasar tribulaciones, aquí vamos a pasar necesidades. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También, hermano, nosotros estamos llamados a enseñar las santas palabras predicadas por nuestro Señor Jesucristo. Estamos enseñados a defender la sana doctrina. Tenemos que enseñar la sana doctrina predicada por nuestro Señor. En 1 Timoteo 1:3 le dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hoy en día hay mucha doctrina, hay mucho error enseñado por ahí. Con este tema de las redes sociales y todas estas cosas, se han levantado muchos predicadores. Muchos predicadores los ha levantado el Señor para alcanzar las almas de los que se pierden, pero también muchos los ha levantado el enemigo para corromper la santa palabra enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que defender la santa palabra enseñada por nuestro Señor. En la palabra del Señor vemos cuando Israel se corrompe, después de que a través de Josué, liderado por Josué, conquistan Canaán, todas estas cosas en el tiempo de los jueces. Vemos que Israel se corrompe, y cuando ellos claman, el Señor siempre levantaba a un Salvador, a un juez, el cual quitaba de la opresión a Israel, por la cual estaba sometida, y volvían entonces a acercarse a Dios de todo su corazón. Pero cuando ese juez moría, dice la palabra que ellos volvían y se corrompían. Y así pasó muchísimas veces, hermanos. Y hoy por hoy, lamentablemente, la apostasía está creyendo por un pueblo que no conoce la palabra del Señor, hermanos. Hay muchos en la iglesia, como todos los que estamos aquí, hermanos, que tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor. Tenemos que aprender cada día más de la palabra del Señor. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor, hermano. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Enseñemos la palabra, exhortemos a otros de acuerdo a la palabra, enseñemos la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero robarle más tiempo, hermanos, con esto quiero terminar. Debemos dedicarnos, hermanos, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en estas tres cosas: lectura primeramente, exhortación, luego enseñanza, hermanos. Para que ocupémonos en estas cosas, para que siempre podamos ser instrumentos eficaces en las manos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo en todas estas cosas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo citaba siempre las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo fue el verbo que se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra todo lo que estaba escrito en su palabra, hermano. También nuestro Señor Jesucristo exhortaba siempre al pueblo de que se acercaran a Dios con un corazón sincero, puro, de que a través de Él podían ser remitidos sus pecados, de que a través de Él podían alcanzar la vida eterna, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, la mayor parte de su ministerio siempre la dedicó a la enseñanza, hermano. Siempre lo llamaban maestro, maestro, maestro. Una sola vez Él dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, hermanos. Quiero que nos pongamos hoy en pie, hermanos, y meditemos en la palabra que nos ha traído el Señor en el día de hoy. Y quiero, hermanos, que se lleve esto en su corazón. Ocupémonos en estas cosas, hermanos. Ocupémonos siempre en estas cosas, hermanos. Lectura, exhortación y enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que esta palabra traída en el día de hoy penetre en todos nuestros corazones y que cada día podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por la palabra que nos has dado en el día de hoy, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y nos ayudes a ponerla en práctica. Enséñanos cada día a hacer tu voluntad y a ser de bendición, Señor, en tu casa y para aquellos también que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.